Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 30. Ojos por todas partes. Día 204 de bromas. Bienvenido, Hokage-sama. Dijo el hombre junto a la mesa, haciendo una profunda reverencia. No esperaba que su augusta persona viniera a esta reunión. El tercer Hokage asintió levemente. Levántate. ¿Todavía tengo permiso, no? Miró a su alrededor. ¿Está ausente mi Tokado-san? El mercader se levantó. Por supuesto que es bienvenido, Hokage-sama. Respondió. En cuanto a mi Tokado-san, suele llegar a última hora a estas sesiones. Miró a su alrededor, inseguro. ¿Tiene usted algo que traer al consejo? Hiruzen negó con la cabeza. No, no. Hoy solo estoy observando. Después de la invasión, estuve demasiado ocupado para hacerlo, y quiero asegurarme de que la economía de Konoha siga funcionando sin problemas, a pesar de los contratiempos. Por supuesto que sí, Hokage-sama. Respondió el hombre. Luego miró a la izquierda del Hokage. Supongo que esta es su nueva secretaria, Sandaime-sama. Sarutobi asintió. En efecto. Ella es suya, y tomará notas durante la reunión. El líder de la aldea miró a su alrededor. ¿Están todos aquí? Salven a mi Tokado-san, sí, respondió el miembro del consejo. Parece mucho más pequeño de lo que recordaba, comentó el Hokage. Tampoco veo a los miembros de Akamichi ni de Nara. Así es, Hokage-sama, respondió el hombre, bajando la cabeza. La invasión nos perjudicó a todos. En cuanto a nuestros estimados ninjas, lamentablemente no sobrevivieron a la batalla contra la arena y el sonido. Planean incorporar nuevos miembros, ¿verdad? Sus ojos recorrieron la sala una vez más. Por lo que recuerdo, apenas tienen el quórum necesario en este momento. El concejal asintió. En efecto. De hecho, este es uno de los puntos que se están debatiendo hoy. Tenemos varios candidatos que aún están siendo evaluados. Por favor, envíenle a mi secretaria copias de los documentos pertinentes, ordenó el Hokage. Quiero revisarlos antes de que nadie preste juramento. No queremos que un agente enemigo logre hacerse con el control de las finanzas de Konoha, ¿verdad? Con mucho gusto, Hokage-sama, dijo el hombre con una amplia sonrisa. Hiruzen se sentó, y su interlocutor hizo lo mismo. La conversación había terminado. Mi tocado llegó menos de un minuto después. Él y Sarutobi conversaron brevemente, y luego tomó asiento cuando comenzó la reunión. El clon de Naruto disfrazado de Tsuya tomó nota de todo lo que pudo, lo cual fue fácil gracias a la calma de todos y a que nadie interrumpía a los demás. Aún así, la reunión duró 3 horas aburridas, con varios miembros del consejo discutiendo sobre nimiedades y otros claramente indiferentes a lo que sucedía. Incluso uno parecía estar durmiendo detrás de un libro de contabilidad abierto. De hecho, Tsuya tenía una inquietud persistente en el fondo de su mente que no desaparecía. Sin embargo, la reunión llegó a su fin al acercarse la hora de la cena, y los distintos comerciantes se retiraron uno por uno. El Hokage hizo lo mismo, seguido de cerca por Tsuya, y ambos regresaron directamente al despacho del Hokage. ¿Y bien, qué opinas? Preguntó el Hokage una vez que estuvieron de vuelta tras los sellos de privacidad de la oficina. ¿Soy solo yo o toda la reunión pareció ensayada? Preguntó Tsuya. Sarutobi negó con la cabeza. No eres el único, respondió. Ha sido así desde que tengo memoria, al menos desde tu nacimiento. ¿Y el tipo que está durmiendo? El Hokage sonrió. Lo hace siempre, sin falta. Luego su rostro se tornó serio. Quiero que revises todos los documentos que tienes aquí, junto con los de este pergamino. Señaló un pergamino de 1 metro de altura que había sido colocado junto al escritorio del hombre. Contiene copias de todos los documentos que recibí del Consejo Mercantil. No sé si son simplemente incompetentes o si realmente están infringiendo las leyes de Konoha, pero es evidente que algo no anda bien.
Dado que ya estás investigando lo que le sucedió a Ichiraku, y dado que esto probablemente esté relacionado, te pongo a cargo de esto. Con lo que Jiraiya te ha estado enseñando, deberías poder llegar al fondo del asunto, y puedes contar con personas más confiables que yo. Hola, Okage-sama. Dijo Tsuya, saludando. Pueden retirarse entonces, dijo Sarutobi asintiendo y sonriendo. Que les vaya bien en su búsqueda, Genin. Día 206 de bromas. Como solía ocurrir por las noches, Naruto, Ariko y Muremaru estaban entrenando bajo tierra en los túneles de Urahara. Si bien tenían clones arriba que los suplantaban, o que, en realidad, los imitaban, los originales estaban allí abajo probando cosas nuevas lejos de miradas indiscretas. Como se dijo durante la última reunión de los que estaban al tanto, la tarea de Muremaru consistía en realizar técnicas sin sellar. Y, como se vio después, esto no fue algo fácil de hacer. Al principio, intentó hacerlo solo, como solían hacer los clones de Naruto, pero después de unos días sin resultados, recurrió a la ayuda de Iruka para gestionar tal asunto. Aunque el Chunin nunca había dominado tal cosa, sabía cómo se realizaba por su propia experiencia como genin. Y todo se reducía al control del chakra. Uno controlaba sus energías internas del mismo modo que lo hacían los sellos, solo que sin realizarlos. Es más fácil decirlo que hacerlo. El problema era que, si bien los clones, por alguna razón, controlaban mejor el chakra que el verdadero Naruto, seguían siendo pésimos en ello. Tenían pruebas visibles de ello en sus diversos intentos de hacer un Bunshin normal. Aún necesitaban más de 6 clones en ese momento para tener clones realmente válidos. Es cierto que existían ejercicios de control de chakra, pero para entonces los clones de Naruto ya se los sabían de memoria y no les resultaban muy útiles. Gaara añadió recientemente uno a la lista, uno que se practicaba en Suna y que permitía caminar sobre arena, o tierra, o prácticamente cualquier otra superficie, sin dejar rastro. De hecho, varias docenas de clones practicaban Kenjutsu con este método y se veían obligados a reiniciar sus katas si dejaban alguna huella. Sin embargo, Muremaru no estaba haciendo eso, ni otra versión del ejercicio. Él estaba entrenando a los Kawarimi. El Kawarimi era, posiblemente con la excepción del clon de sombra, la técnica que mejor conocían. La razón era simple. En todo momento, docenas de clones de sombra se desplazaban por las naciones elementales utilizando esta técnica. Esa familiaridad fue una de las razones por las que lo había elegido. La otra razón era su enorme potencial una vez dominado. Como Naruto les había dicho a Konohamaru y a su grupo, la técnica de reemplazo era un método de esquivar muy eficaz, y dado que los clones de sombra eran tan sólidos, esquivar era algo que necesitaban hacer con frecuencia. No es que hubiera avanzado mucho. El clon masculino había intentado varias cosas durante la última semana y media, todas sin éxito. Por eso, decidió seguir el ejemplo de Naruto y empezar a hacerlo de una manera completamente opuesta. Estaba haciendo los sellos con las manos, todos ellos en lugar de solo el último, y lo hacía lo más despacio posible sin dejar de tener éxito. Ya le estaba ayudando bastante, pues al hacerlo lentamente, los cambios que imponía a su chakra se volvían aún más evidentes. No era algo que pudiera describir con palabras, pues no encontraba las adecuadas para expresar lo que sentía que su chakra hacía, pero aún así podía percibirlo y sentirlo. Y, con suerte, replicarlo. Le llevó 2 horas dominar el patrón, durante las cuales Naruto y Ariko, que estaban detrás de él, invocaron a 3 conejos de los que nunca había oído hablar. Se obligó a ignorar eso y se concentró en su propio trabajo. Lograr transformar su chakra correctamente para realizar la técnica le llevó otra hora, y eso que iba a la velocidad más lenta posible. Aún así, tardando 2 minutos por golpe, sería útil, ya que era algo mejor que todos los trucos de escape con cuerda que les habían enseñado en la academia. Y, sobre todo, los clones de Naruto eran muy buenos para lograr una mejora gradual con la práctica. Muremaru se dirigió a una zona más despejada del sótano de los Urahara, dejando atrás a Naruto y a los conejos, y una vez allí, convocó tantos clones de sombra como pudo. Se pusieron de acuerdo al instante y se dedicaron a perfeccionar su Kawarimi. Puede que ahora sean 2 minutos, pero con el tiempo lo reducirían. Era su especialidad. Día 209 de bromas. Hinei era un hombre con una misión. Normalmente, en Konoha había docenas de clones pululando bajo diferentes disfraces, y el incendio de Ichiraku no hizo sino aumentar su número. Todos los proveedores y clientes de la red comercial estaban bajo vigilancia, incluso en la aldea de la hoja.
Así fue como se enteraron de que Ichiraku Teuchi, una de las personas más importantes para Naruto, estaba en la calle buscando trabajo. Por un lado, eso no sorprendió a Naruto. Teuchi ciertamente no podía trabajar en Ichiraku hasta que lo reconstruyeran. Pero, a juzgar por su rostro, el hombre claramente tenía problemas. Ya había trabajado en una docena de restaurantes diferentes, y por su actitud, no estaba teniendo mucha suerte. Ahora bien, aunque Naruto quería ayudar, a título personal, no podía ofrecerle oficialmente un trabajo a aquel hombre. Claro que tenía dinero de sobra, incluso con las cantidades que estaba invirtiendo en arruinar el consejo mercantil de Konoha, pero Teuchi jamás lo aceptaría de él. Sin embargo, desde la perspectiva de un colega empresario, como inversión, Hinei se detuvo frente al restaurante. No era uno al que él, ni ningún otro clon de Naruto, hubiera ido, pero el local de Okonomiyaki era, por lo que entendió, un lugar respetable. No había razón para ser descortés y entrar. No cuando esperar daba los mismos resultados. Teuchi salió antes de que pasaran 10 minutos, y era evidente que aún no había encontrado nada. Tenía un rostro que Naruto conocía bien, esa mezcla de resignación cansada y perseverancia obstinada que había mostrado durante mucho tiempo antes de graduarse de la academia. Buenos días, Ichiraku-san. Buenos días, Hisei-san, respondió el hombre. Lamento decirlo, pero tengo que irme. Tengo muchos otros lugares a donde ir. Hinei lo detuvo con la mano en alto. Corrígeme si me equivoco, Ichiraku-san, pero hoy que estabas buscando trabajo. El chef de ramen se enderezó. Lo soy. ¿Estarías dispuesto a trabajar conmigo? Preguntó el clon. ¿Tú, tienes un restaurante? Preguntó Teuchi, sorprendido. Es la primera vez que he oído hablar de ello. Hinei negó con la cabeza. No, replicó rápidamente. Te contrataría por tus otros talentos. ¿Cuáles son? Preguntó Teuchi. Camina conmigo, si quieres, respondió Hinei. Deberíamos hablar de estas cosas en un ambiente más privado. Teuchi simplemente asintió y lo siguió. Durante el camino, hablaron de temas menos serios, si es que así podía definirse la situación del restaurante de ramen Ichiraku. Al parecer, el chef no había tenido mucha suerte para conseguir el préstamo necesario para reactivar su negocio, principalmente porque estaba desempleado. Por eso andaba buscando trabajo en la calle. Hinei condujo a Teuchi a la trastienda de la tienda Kureneko, donde esperaban otras 6 personas. Todos eran clones de Naruto, aunque Teuchi no lo sabía, pero eran bunshin asignados a la red comercial de Konoha o trabajaban en campos relacionados. Cada uno se presentó, aunque Hinei fue quien presentó a su supuesta esposa, tras lo cual todos tomaron asiento. Todavía no me has dicho para qué me contratarías, le señaló Teuchi a Hinei. El clon simplemente asintió. Yo, junto con todos los presentes en esta sala, planeamos romper el monopolio que el Consejo Mercantil de Konoha está intentando conseguir. Los ojos de Teuchi se abrieron de par en par y miró a su alrededor, solo para ver rostros sombríos que le respondían. Los clones no necesitaban actuar para eso. La simple idea de que alguien se burlara del ramen de Ichiraku era una aberración para ellos. Aunque estoy de acuerdo con la idea, respondió Teuchi, no veo qué podría hacer un chef sin Ryo para ayudar. Necesitamos a alguien de Konoha, respondió Nico desde su asiento en la mesa. Necesitamos a alguien que conozca a la gente, los negocios, la cultura. Todos los demás aquí presentes, agitó las manos. Acaban de llegar a Konoha y no tienen la experiencia necesaria para hacer el trabajo. Necesitamos a alguien que pueda ser la cara visible de este proyecto, alguien a quien Konoha conozca y respete. Y creemos que tú puedes ser esa persona. ¿Y, tienes dinero para semejante empresa? Preguntó Teuchi, inseguro. Un proyecto como este podría tardar años en completarse y costar miles de millones de ryo. ¿Tienes ese dinero? Ichiko, la tercera de las mercaderes clonadas originales a cargo de Konoha, fue quien respondió. El dinero no importa, no ahora. No cuando hay gente muerta por esto. Teuchi retrocedió sorprendido. ¿Gente muerta? ¿Quieres decir que ha habido asesinatos por esto? Los demás asintieron con tristeza. Hinei se puso de pie. Nos tomamos esto muy en serio. Tenemos los medios y la voluntad. Ahora solo necesitamos gente. Y usted está a la cabeza de la lista de quienes pueden ayudar. ¿Por qué yo? Preguntó. Llevas mucho tiempo en Konoha, explicó Hinei, y sabes cómo funcionan los negocios. Tienes contactos que pueden ayudarte y sabes quién es peligroso. Además, necesitas un trabajo, y con lo que el Consejo Mercantil de Konoha le hizo a tu negocio, estoy seguro de que no les tienes ningún aprecio. ¿Estás seguro de que fueron ellos?
Preguntó Teuchi con voz baja. Hinei negó con la cabeza. ¿Seguro al 100%? No, respondió. Pero la cronología es bastante reveladora, como lo fue para todos los demás sucesos. 1 fue suerte, 2 fueron coincidencia, pero 3 veces se trató de acción enemiga. Y ya han pasado 3 sucesos distintos. Simplemente no tenemos pruebas concretas, o ya estaríamos hablando con el Hokage. Teuchi guardó silencio por un momento. ¿Y, mi tienda? Como muestra de buena fe, financiaremos las reparaciones del restaurante Ichiraku Ramen. O bien, les compraremos un nuevo local para trabajar, con todo el equipo necesario. Si Ichiraku Ramen era una molestia para el ayuntamiento, queremos que siga ahí. ¿Podría tener esto por escrito? Preguntó el chef de ramen. Hinei asintió y sacó los documentos necesarios. Hubo la inevitable discusión sobre los términos y los salarios, pero no mucha, ya que los clones de Naruto no tenían ningún problema en pagarle a Teuchi lo que quisiera y no intentaban aprovecharse de él. El hombre leyó la versión final 2 veces y luego firmó las 3 copias al pie. Después, los contratos circularon recogiendo las firmas restantes de los demás clones. Bienvenido a bordo, Ichiraku-san, dijo Miko. El hombre negó con la cabeza. Si vamos a trabajar juntos, llámame Teuchi. Me sentiría mucho más a gusto así. Ichiko y Hinei asintieron. Lo mismo digo. Bienvenidos a la red, dijo este último. Me alegra estar aquí. Día 209 de bromas. Natagama era el clon encargado de seguir a Tsunade. No era lo único que hacía, ya que también frecuentaba los casinos para ganar dinero junto con su objetivo, pero ese era su trabajo principal. Y no fue tan fácil como podría parecer. Los 2 primeros días habían transcurrido sin problemas. Había cambiado de disfraz e identidad una docena de veces a lo largo de los días, alternando entre hombre y mujer, y Tsunade no parecía darse cuenta de nada. Entonces, una noche, medio borracha, se dio la vuelta y palideció. Y al minuto siguiente ya no estaba. Fue pura suerte que Natagama lograra seguirle la pista, incluso con todos los clones que había creado. Claramente, ella priorizaba la velocidad sobre el sigilo, dirigiéndose directamente a su próximo objetivo sin desviarse. Esto permitió a los clones anticiparse y vigilarla sin levantar sospechas. Allí, retomó su rutina habitual: casinos de día y bares de noche. 3 días después, hizo exactamente lo mismo. Esta vez, Natagama estaba seguro de que su grupo de clones no había sido el responsable de su fuga. Ninguno de ellos la había visto, prefiriendo mantenerse alejados y observar desde lejos. Aún así, ella salió corriendo en plena noche, seguida de cerca por su aprendiz y su cerdito. Esta vez, el grupo estaba preparado y contaba con gente en cada ciudad en un radio de 100 millas que tuviera un casino o un lugar donde aceptar apuestas. El grupo había estado pensando en acercarse a ella y hablar con ella, pero ahora eso parecía una quimera. Claramente tenía más problemas de los que esperaban. Aún así, seguirían vigilándola. Quizás así aprenderían más. Día 211 de bromas. Originalmente, los clones de Naruto no se habían infiltrado en Konoha como lo habían hecho en otras ciudades a su paso. No lo consideraban útil. El verdadero Naruto vivía allí sin necesidad de disfraces ni engaños, y ya contaban con numerosos clones dentro de la ciudad de forma legal. Una mayor infiltración se consideraba inútil, dada la cantidad de clones a los que ya tenían acceso. Luego, Ichiraku se incendió y todo cambió. Una cosa era segura: tenían enemigos en la propia Konoha y necesitaban información sobre ellos. Uno de los objetivos principales era la compañía de seguros con la que Teuchi había contratado, ya que el momento elegido dejaba bastante claro que algo raro estaba pasando allí. Apenas transcurrió una semana antes de que el Kage Bunshin lograra introducir a alguien. La compañía ya estaba reclutando personal, pues de alguna manera seguía creciendo a pesar de la invasión, y la red envió clones con diferentes identidades e historias hasta que finalmente uno logró entrar. No ocupaba ningún puesto importante ni tenía poder alguno. Básicamente era un simple recadero para personas más importantes, pero era perfecto para lo que los Narutos querían. Los empleados de Gopher tenían acceso a los archivos, ya que entraban y salían con documentos, y a menudo trabajaban largas horas después de que el lugar cerraba y los jefes se habían ido. Sin importar cómo estuviera el ambiente cuando los líderes de la empresa estaban presentes, la atmósfera se relajó bastante cuando solo quedaban los empleados de menor rango. Y, con todos apresurándose a irse, el clon de Naruto en el edificio no tuvo ningún problema en ser el último en llegar.
Se había asegurado de trabajar a medio ritmo solo para tener trabajo pendiente a propósito, simplemente para tener una excusa para quedarse antes de irse a los bares con el resto del grupo. Gracias al genjutsu de Nanabo, a las docenas de clones de sombra que copiaban documentos y al fácil acceso a las alcantarillas, el grupo tenía copias de todos los documentos que la empresa tenía en sus instalaciones. Revisarlos todos no era tarea de unas pocas horas, pero los clones de Naruto podían hacer lo que mejor sabían: analizarlo todo con gran detalle. Y eso fue precisamente lo que hicieron, con cientos de clones en el sótano de los Urahara revisando cada documento hoja por hoja. El antiguo contrato de Ichiraku fue encontrado y analizado rápidamente. Llevaba años trabajando para esa compañía, y su última solicitud de seguro databa de 2 semanas después del nacimiento de Naruto. Con solo la fecha habría bastado. Era evidente el motivo por el que había acudido a su aseguradora. Nada más allá de eso. Le realizaban inspecciones periódicas 2 veces al año, y en el pasado los avisos se prolongaban bastante. Aparte de pequeños detalles aquí y allá, nada parecía indicar una señal de alerta. Entonces, 2 días antes del cumpleaños de Naruto, la empresa fue adquirida por otra compañía. Hasta el momento, todos los contratos de las cuentas activas habían sido cancelados a la espera de una inspección. Se generaron montones de informes, y 2 docenas de clones los revisaron minuciosamente. De hecho, Teuchi tenía programada una inspección un par de días después del examen, la cual fue cancelada 2 días después de que ocurriera la invasión. Después de eso no hubo nada. Ninguna solicitud de otra inspección, ningún otro registro documental. Era como si el relato de Teuchi se hubiera perdido entre las grietas. Al menos, así sería si no fuera uno de los muchos casos similares. Había docenas de personas como Teuchi, algunas ilesas y otras que habían fallecido durante la invasión. De hecho, Teuchi fue el único al que los clones de Naruto pudieron encontrar que le había ocurrido algo después. Y había algo más allí, algo que necesitaban observar con más detenimiento, solo para estar seguros. Día 212 de bromas. No es solo que me lo esté imaginando, ¿verdad?, preguntó el clon de Naruto. Jiraiya negó con la cabeza. No, no eres solo tú, gruñó. El momento es bastante revelador. Al igual que los demás detalles. Tenían aviso previo, lo apostaría todo. Para entonces, ya habían leído lo suficiente como para tener una buena visión general de los últimos meses, desde el momento en que la compañía de seguros cambió de manos hasta ahora. Y era evidente que dicha empresa sabía de antemano que la invasión se avecinaba. La persona que había comprado la empresa hizo cancelar todos los contratos a la espera de una nueva inspección, y comenzó a realizar dichas inspecciones al día siguiente. Pero solo con empresas municipales. ¿Estás seguro de que esos? Señaló la pila que había a un lado, que contenía las inspecciones realizadas antes de la invasión, ¿son todos negocios del Consejo Mercantil? Jiraiya lo miró fijamente con expresión impasible. Soy el jefe de espías de Konoha, y este es mi trabajo. Quizás no tenga tu extensa red de contactos, pero conozco la aldea como la palma de mi mano. El clon alzó las manos. Retirado. Realizar todas esas inspecciones en poco más de 4 semanas implicó trabajar horas extras, lo cual fue bastante fácil de registrar en toda la documentación. No fue nada sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta la cancelación de todos los contratos. Sin embargo, el problema surgió cuando se detuvo, 3 días antes del tercer examen. Normalmente, las inspecciones deberían haber continuado, ya que la empresa aún no había revisado todas las cuentas canceladas, pero se detuvieron de todos modos. Las inspecciones que ya estaban programadas, esta vez, las que no estaban bajo la jurisdicción del ayuntamiento, se pospusieron 1 o 2 semanas con pretextos claramente falsos. Y los recién llegados a los puestos directivos de la empresa disfrutaban de una buena cantidad de días de vacaciones pagadas. Como si se fueran de viaje fuera del pueblo. ¿Basta con que el Hokage traiga ninjas?, preguntó el primer clon. Jiraiya negó con la cabeza con tristeza. Todavía no. Un Yamanaka podría conseguirnos más, pero esto aún no se considera traición, que sería la única razón por la que el Hokage podría permitirlo. ¿Eso no es traición?, preguntó el Bunshin. No, dijo, negando con la cabeza. No actuaron en contra del gobierno del Hokage, y aquí no hay nada que demuestre que ayudaron a sus enemigos. Además, no existe ninguna ley que obligue a los civiles a informar de este tipo de información al Hokage. ¿Por qué? Porque los civiles no son ninjas, explicó. No están entrenados para saber qué denunciar, lo que significa que no se les puede culpar cuando no lo hacen.
Y, si realmente es alguien de la jerarquía de Konoha quien está actuando en contra de la aldea, es posible que estuvieran siguiendo órdenes que consideraban válidas. Los clones fruncieron el ceño. ¿Y ahora qué? Todavía les quedan documentos por revisar. Los clones asintieron. Entonces, continúen con eso. Si realmente están actuando en contra de los intereses de Konoha, o bien lograrán seguir la cadena de investigación hasta encontrar la fuente, o bien encontrarán algo por lo que puedan ser procesados. Entonces sonrió. O cometerán un error que podrás detectar, y nos vengaremos. Asegúrate de que esté presente cuando asaltes el lugar donde estén trabajando. Yo también quiero mi libra de carne. El clon saludó. Ja, sensei. Día 215 de bromas. Hoy saldré de la ciudad, Torasan, dijo el señor de la ginebra con una sonrisa. Por favor, prepara una pequeña escolta para que me acompañe por la ciudad. Después de su primer encuentro, Tora había tenido muchas conversaciones nocturnas con Shipou, como esperaba que la llamaran entonces. Habían hablado de todo tipo de temas, excepto de los asuntos de la ciudad, que se reservaban para el día. Por eso, Tora ahora conocía al señor Jin mejor que nadie. No estaba ni cerca de ceder, como él había temido al principio, pero aún sentía la presión. Junto con el resto de su familia, había jurado en el lecho de muerte de su padre que mantendrían la ciudad y a la familia orgullosas y honorables, y se había esforzado al máximo por lograrlo cuando le llegó el momento de ascender al trono. Aún así, esa fue la primera vez que supo que ella salía del recinto. Sería la primera vez que lo hacía desde que él estaba en San no Kuni. Tora hizo una reverencia. ¿Puedo preguntar por qué, Jin-sama? Puedes, respondió la muchacha. Hoy es el día de la fundación y, como dicta la tradición, recorreré la ciudad y luego visitaré las tumbas de mis antepasados. Por favor, prepara a los hombres para ello. Tora frunció el ceño, con el rostro oculto por su posición. Una cosa que había aprendido de las conversaciones nocturnas era que Shipou era muy tradicional, pues no había sido educada con muchos conocimientos sobre cómo gobernar. En cambio, seguía las costumbres del pasado, esperando que eso fuera suficiente. También sabía que no podría disuadirla. Tendré a los hombres listos, respondió Tora. Él contaría con más que su guardia. Era el escenario perfecto para un asesinato, uno que se podía planificar con facilidad. Tendría gente por todas partes, disfrazados o no. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación del señor, dirigiéndose directamente al lugar que se le había dado al grupo para que lo usara como cuartel. ¿Qué tal? Preguntó y nada más entrar, fijándose en el rostro del clon. Jin-sama va a estar hoy en la ciudad, y todos ustedes forman parte de la guardia, exclamó. Todos fruncieron el ceño y luego asintieron. Supongo que quieres miembros en cada esquina, preguntó Kage. Tora simplemente asintió. Sí. Raión, ponle freno a Kuroneko. Quiero tener espías en cada tejado y una nueva inspección de todos los edificios de la Yakuza. No hace falta que te lo diga, pero este es el escenario perfecto para una emboscada. Todos asintieron. ¿Y, has estado observando a la gente practicar, verdad? Preguntó el clon. Quiero a los 20 mejores que tenemos, y al menos la mitad de ellos que estén vivos. Los miró a todos a los ojos. Necesito gente que aguante los golpes, no un grupo entero que pueda ser eliminado por un golpe de suerte. Sí, capitán, respondió y, saliendo corriendo al instante. El resto del grupo no tardó en seguirlo. Tenían trabajo que hacer. Como era habitual en Jin, las calles estaban vacías cuando Shipou y su séquito salieron de su mansión. Sin embargo, sorprendentemente, la situación cambió, pues poco a poco la gente empezó a salir a ver a su señora entre la gente común. Ella se detenía aquí y allá, hablando con la gente y dirigiéndose a ellos por su nombre, y la tensión se fue disipando gradualmente. Donde ayer la gente estaba asustada y tensa, ahora había sonrisas y vítores. Aún así, los Torasen mantuvieron una estricta vigilancia sobre la joven señora. Nadie se acercaba a menos de 10 metros de Shipou, y tanto Tora como Raión permanecían siempre a su lado, como sombras. Sin embargo, esto no afectó el ambiente cada vez más tenso. Al contrario, la samurái recibió numerosas reverencias y muestras de agradecimiento de muchos civiles. Fue gratificante ver que, después de todo el trabajo realizado, los Torasen fueron realmente apreciados. Cuando anocheció y el grupo llegó al cementerio principal de Jinsho, decenas de civiles los seguían, acompañados por un buen número de samuráis que les brindaban protección. Se separaron y se dividieron hacia diferentes tumbas, cada familia visitando la de sus antepasados.
Entonces comenzaron a conversar, como si estuvieran relatando lo sucedido el año anterior. Así que, de eso se trataba esta festividad, señaló Tora. Era fácil adivinar a dónde se dirigía Shipou. En medio del cementerio, había un mausoleo plateado de considerable tamaño que se alzaba más alto que cualquier otra cosa en el lugar. Parece que no todos los miembros de Jin estaban de acuerdo en que todos son iguales ante los Shinigami, pensó Tora en silencio. Shipou se detuvo a unos 12 metros del mausoleo y luego se volvió hacia su guardia. A partir de ahora iré sola, exclamó. Por favor, espérenme. Rayon dio un paso al frente. ¿Estás seguro de que no quieres un guardia dentro? Puede que haya enemigos escondidos al acecho. Tanto Shipou como sus sirvientes sonrieron. Entonces, intenta llegar al mausoleo, Rayon-san. Si lo consigues, me alegrará contar con tu compañía cuando vaya a encontrarme con mis antepasados. Las sonrisas a su alrededor dejaban claro que algo andaba mal, pero aún así hizo lo que le ordenaron. Apenas había caminado un par de metros más cuando lo detuvieron de repente y no pudo avanzar ni un centímetro. Una barrera. Exclamó. En efecto, dijo Jetsuko, que los había acompañado durante todo el camino. Hace un par de generaciones, hubo un problema con los saqueadores de tumbas que robaban el lugar de descanso de los señores caídos. En aquel entonces vivía en el pueblo un monje errante que colocó una barrera alrededor del lugar, impidiendo la entrada a quienes no pertenecían a la familia del señor. Tora asintió y luego reflexionó un momento. ¿Cómo están enterrados entonces los miembros de Jin? Es decir, si solo ellos pueden entrar, significa que, comenzó, y entonces notó el rostro del señor actual. Mis disculpas, Jin-sama. Hablé sin pensar. La tristeza era evidente en el rostro de Shipou. No tienes que disculparte, Tora-san, pues tienes razón. Yo mismo he tenido que enterrar a miembros de mi familia en este lugar, y a veces lo he hecho solo. Hubo un momento de silencio mientras todos asimilaban la información. ¿Cuánto tiempo tardarás, Jin-sama? Dijo Kage, cambiando de tema. No tardaré más de 30 minutos, Kage-san, respondió el señor. Puedes irte hasta entonces. Los clones samuráis se miraron entre sí y asintieron. Permaneceremos aquí hasta que salga, Jin-sama, respondió Tora, hablando en nombre de todos. Después de todo, es deber de un samurái esperar pacientemente a su amo. Shipou sonrió ante eso. En verdad, me siento muy afortunada. Volveré a ver a Tora-sen pronto. Luego avanzó sola, sin detenerse, pasando por donde Rayon había sido inmovilizado. Después, desapareció escaleras abajo. Los 4 Tora-sen se sentaron en la hierba frente al mausoleo y esperaron. Pasaron 10, 20, 30 minutos. Para entonces, los últimos rayos del atardecer se desvanecían lentamente y la oscuridad volvía a apoderarse del cementerio. Muchos civiles habían regresado a sus hogares, pues las vacaciones habían terminado, pero algunos aún permanecían allí para presenciar el regreso del señor de la Ginebra. Pero no lo hizo. Aún así, Tora-sen se mantuvo tranquilo. Quizás no hubiera forma de saber la hora dentro de la tumba, y Shipou simplemente podría tener más cosas que contar. Pero cuando finalmente transcurrió una hora y la oscuridad cubrió por completo el cementerio, Tora tuvo que admitir que algo había salido mal. Tal vez fuera algo sin importancia, como que la joven se hubiera quedado dormida, o tal vez se hubiera resbalado y caído, y pudiera levantarse. Pero existían otras posibilidades, más oscuras. Con unas cuantas señas, Tora ordenó que limpiaran el cementerio. Algunos civiles protestaron, pero los samuráis no les prestaron atención. Su trabajo era la seguridad del señor, y esto bien podría ser un atentado contra ella. 10 minutos después, el lugar estaba vacío, a excepción de algunos miembros de los Tora-sen. Solo clones, ya que tendrían que demostrar algunas de las habilidades que habían ocultado. Ahora era el momento de dejar de ser un samurái y volver a ser un ninja. Próximo capítulo. Rescate.